El protocolo que manejamos siempre del uso de ambulancia es de institución a institución. Ujú. Es de y dentro de ellos inclusive se podría incluir a alguna institución privada en el caso de que nosotros como Ministerio de Salud no contemos con algún tipo de procedimiento o estudio en específico. Pero las ambulancias del Ministerio de Salud Pública hacen los traslados de pacientes de, por ejemplo, del regional a la capital o algún otro distrital, inclusive algún centro de salud. Y también los diferentes USF lo hacen de manera escalonada de acuerdo al nivel de salud que vaya requiriendo de complejidad del paciente. Muchas veces por casos de que vemos dificultad realmente en pacientes de muy escasos recursos, lo que se hace es la contrarreferencia al alta de sobre todo pacientes añosos o, o niños, población vulnerable, Ujú. del hospital a sus hogares, lo que de manera muy escasa, y ahí sí nos apoyamos ya en lo que es los bomberos voluntarios, en la Policía Nacional, inclusive en caso de pacientes con problemas de salud mental nos ayudan muchísimo, es el del traslado de los pacientes desde su domicilio al hospital. Es esa la limitante que tenemos en cuanto a la provisión de servicios de ambulancias, pero siempre que se trata de institución a institución y en casos excepcionales de un hospital a un domicilio en población vulnerable se realiza normalmente. ¿Sabes por qué te decía eso, doctor? Porque hablamos de la gente vulnerable en este caso. A mí me consta que de un sanatorio privado al traslado hasta IPS de una ambulancia privada le costó a una persona 500.000 guaraníes, imagínate. De una institución privada hasta el IPS, que serían ¿cuántas cuadras? Ponele. Sí. Y cómo un paciente que está internado en un hospital público, por ejemplo, que está en Pirapó, María Auxiliadora, Coronel Bogado, y si no tiene para pagar la ambulancia privada, puede trasladarse a una institución privada para hacerse los estudios que no cuenta el Ministerio de Salud, por ejemplo. Es una problemática que me quedé pensando en eso, doctor, en que muchísima gente sufre eso en el departamento de Itapú a nivel nacional por este protocolo vigente, por ejemplo. Porque si uno tiene, reitero, si uno tiene una solvencia económica, se va a ir a una clínica privada directamente donde se cuentan con todos los estudios, por ejemplo, doctor. Sí, es algo importante que recalcar, Sonia, siempre se hace el esfuerzo de la región. El año pasado se adquirieron 17, 18 ambulancias, mal no recuerdo. Entonces hay un fortalecimiento de lo que es la red de ambulancia del Ministerio de Salud Pública. También los asegurados del IPS tienen sus móviles, los establecimientos de salud. Y como te digo, la única de repente salvedad que no se realiza normalmente es la de asistir desde su hogar, desde su domicilio al paciente y traerlo hasta el establecimiento. Una vez ya en el establecimiento, ahí sí ya nosotros nos hacemos cargo de los traslados, ya sea a otra institución Pero hay pública de mayor profesionales, directores complejidad. que te niegan eso porque dicen que hay un protocolo vigente del ministerio y que los ambulancias tienen GPS. O sea, realmente nosotros tenemos un parque importante de ambulancias en nuestro departamento, doctor, y te consta que en este gobierno al menos eso ascendió muchísimo la Sí. cantidad, ¿verdad? Pero hay directores que dicen no al uso de la ambulancia para el traslado a personas vulnerables hasta un hospital privado para hacerse un estudio que no tiene el hospital regional, por ejemplo, doctor. Entonces, porque ustedes dicen de que se tiene que usar de hospital a hospital, pero ¿qué pasa cuando ese hospital no tiene, por ejemplo, el estudio que tiene otra clínica privada y el paciente está internada, el paciente no puede trasladarse en un vehículo particular, por ejemplo? ¿Qué tipo de trámites uno puede hacer cuando un director se niega, por ejemplo, a ese tipo de traslados? Porque, reitero, una persona vulnerable económicamente no va a poder pagar un costo de una ambulancia privada para No. un traslado, por ejemplo. No, y los traslados a la capital son costosos, fácilmente rondan los 4 o 5 Sí, millones de imagínate, acuerdo. ponerle a Entonces es Pirapó, algo muy a costoso. Y Encarnación. también acá, ¿verdad? Entonces eso es algo que tiene bastante mejor cubierto ya el Ministerio de Salud actualmente. Y cuestión de comunicarnos, de repente, bueno, si tienen esa dificultad en sus localidades, hacerlo a través de la región, a través del director de hospital.
pero comunicar aprovechando el espacio de que siempre cuando tratemos de buscar un traslado, inclusive el día de ayer teníamos una paciente con un caso de embarazo, probablemente un bebé prematuro, y se lo trasladó a la capital a un servicio tercerizado del Ministerio de Salud, un servicio privado donde se le iba a atender, ¿verdad? Entonces siempre hay ese tipo de asistencias al paciente, y lo que se busca es no cobrarle, por supuesto, ningún centavo en el traslado ni la asistencia, enfermería. De que se les quiere cobrar también a los... ¿Cómo se controla eso? Yo jamás pongo en duda, José Carlos, tu integridad en ese sentido, y también tu predisposición cuando te llega una información de esa naturaleza, ¿verdad? Sí. Pero no todos pueden llegar a un director de la 7ª región sanitaria. Ese es el tema, doctor. Mira, la gente paciente de Alto Verá, Pirapó, lugares alejados, por ejemplo, y si el director se niega, esa persona, ¿qué pasa con esa persona en el hospital? Lo que yo quiero saber, ¿cómo se controla eso? Sí, de repente ahora puede haber algún tipo de situación donde de repente algunas personas quieran cobrar, entonces en todo caso eso debe comunicarse como digo, a la 7ª o al hospital regional, que es nuestro centro de referencia. Pero creo, Sonia, que eso va a ser subsanado en prácticamente el 100% ya con la habilitación del SEME, que estamos a pasitos nada más. El señor ministro había sufrido un percance donde está guardando reposo, y una vez dado de alta, ya durante las próximas semanas vamos a estar inaugurando el SEME, donde justamente es un centro regulador de justamente todos los traslados que tengan que ver con las instituciones, y a futuro, de acuerdo a la cantidad de recursos humanos, inclusive se podría encargar de buscar los pacientes de la vía pública, ¿verdad?, en caso de accidentes